Bueno, vamos a continuar, Buenas noches, mis hermano. amados hermanos, con la meditación de la palabra. Y doy gracias a Dios porque nos permite tener esa comunión, aunque sea de esta manera. Ya vimos y leímos un poquito de Juan capítulo 7. Y el apóstol Juan, que fue el que escribió este evangelio, si hay algo que menciona, es aquel cumplimiento de la profecía de Isaías 53:3, que habla de que Jesús fue despreciado y desechado. A través del evangelio hemos visto que Jesús no es bienvenido. Juan capítulo 1, versículo 10 es el primero donde se menciona y dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A pesar de que él es el creador del mundo, el mundo no le conoció. Si hay algo que podemos entender es que el mundo no era desconocido para Jesucristo, pero Jesucristo era desconocido para el mundo que creó. Más adelantito dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ese suyo, los suyos se refiere a la nación de Israel. Primero dice Juan, el mundo no le conoció. Después dice los suyos, Israel, no le recibieron. Y en el capítulo 7 que leímos la semana pasada, vimos en el versículo 5 que dice así, porque ni aun sus hermanos creían en él. Se reduce a que ni en su casa fue recibido por sus hermanos. Es increíble que el Rey de Reyes, Señor de señores, el príncipe de paz, el que creó todas las cosas, el mundo no le conoció. Israel no le recibió, ni aun sus hermanos creían en él. Y creo que ese rechazo todavía sigue repitiéndose en este tiempo, cuando hay muchos que rechazan a Jesús, no quieren nada con Jesús. Y al hablar de Jesús no hablamos de alguna religión, alguna organización o denominación, simplemente de la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Pero Jesús también fue causa de discrepancias, de cuestionamientos. La Biblia menciona que la gente murmuraba de él. En el versículo que leímos dice que había gran multitud, entre el gran murmullo entre la multitud. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Jesús causó polémica y trajo divisiones por su persona. Algunos decían, él es bueno. Otros decían, no. Él engaña al pueblo. Otros tenían miedo de hablar de Jesús por los líderes religiosos, pues ya habían dicho y habían prohibido que hablaran de Jesús. Dice la Biblia en Juan 7 que tenían miedo de hablar de Jesús, porque tenían miedo de ser expulsados. Y más adelante en el versículo 20, dice así cuando le dicen a Jesús, respondió la multitud y dijo, la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Las ideas, las ofensas y la murmuración y todo fue por causa de la presencia de Jesús y por lo que Jesús decía. Sin embargo, cuando Jesús hablaba, la gente se quedaba maravillada. En el versículo 15 dice así esta palabra, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Repito esto, a mí me llamó mucho la atención cuando decían ellos, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Los que conocieron un poco de Jesús en aquel entonces sabían que él era el hijo de carpintero, Jesús de Nazaret. Él se había criado ahí, posiblemente desde los 12 hasta los 30 años. Jesús era conocido como el carpintero. La gente lo veía en el taller de la carpintería.
Siempre estuvo ahí en el taller de la carpintería. Entonces la gente se preguntaba cuando Jesús se manifestó como el Mesías, ¿cómo es que sabe letras sin haber estudiado? Conocían y sabían que no había ido a un curso, llamémoslo así, teológico con los escribas. No había estado en una escuela hebrea donde pudieran enseñar especialmente la ley, la Torá. Realmente no lo vieron como un estudiante, un discípulo, como Pablo fue de Gamaliel, como otros fueron discípulos de otros eruditos. Jesús era un carpintero. ¿Cómo sabe estas cosas, estas letras, sin haber estudiado, sin haber ido al seminario, sin haber ido al instituto bíblico, por decirlo de esa manera? La respuesta de Jesús fue esta: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y una de las cosas que Jesús dijo es: lo que yo les digo, lo que yo estoy hablando y lo que yo he aprendido ha sido directamente por el Padre. El Padre instruyó a Jesús y todo lo que Jesús hablaba era porque el Padre se lo daba. ¿Cómo sabe sin haber estudiado? Creo que hay una enseñanza especial y hermosa a través de la palabra de Dios. Si hay algo que podemos aprender los cristianos, es que si hay un lugar donde podemos ser bendecidos y adquirir sabiduría y conocimiento, es a través de la meditación de las Sagradas Escrituras. Eso ocurrió también en el Antiguo Testamento. En el libro de Daniel se menciona que un grupo de judíos, hebreos, jóvenes, fueron seleccionados por el imperio babilónico para que ellos pudieran ser instruidos, adoctrinados y con cierto alimento especial para que pudieran estar en la casa o al servicio del emperador. Ellos rechazaron esto, Daniel y otros 3 hebreos, especialmente los alimentos. Ellos determinaron en su corazón, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida que ellos tenían, porque para ellos, para los hebreos, era comida inmunda, era comida que no era dicha en el libro de Moisés. Entonces, ellos fueron y tuvieron un curso especial muy independiente de todos los demás. La Biblia dice en el capítulo 1 de Daniel que Dios les dio a estos jóvenes conocimiento e inteligencia. Y que cuando fueron probados, más adelante dice en capítulo 1 de Daniel, que ellos cuando fueron probados resultaron 10 veces mejores que los astrólogos, que los magos, que los brujos, que todos los que habían sido capacitados supuestamente en ese tiempo como ellos. El conocimiento, la sabiduría no viene de este mundo, viene de Dios, viene de su palabra. Es sabio quien vive de acuerdo a la Biblia. Como alguien dijo, la educación secular llena la mente, la enseñanza bíblica cambia el corazón. Y por eso el rey David dijo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero también Jesús dijo que lo que él hablaba no era suyo. En el versículo 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Lo que Jesús dijo, lo que yo les hablo, no es mío. El Padre me ha dado las palabras. Él me ha dicho lo que tengo que decir. No estaba hablando de diríamos, su cosecha humana. Y es muy triste que durante siglos ha habido hasta predicadores que han hablado por su propia cuenta o que dicen o repiten lo que otros dicen. Y cómo se ha inundado de pensamientos en la fe cristiana, de pensamientos antibíblicos. Voy a poner 2 de estos como ejemplo de los que enseñan por su propia cuenta.
una de esas enseñanzas que se dieron fue, esto lo escuché cuando yo era recién convertido. Un grupo de jóvenes amigos me decían cuando yo les hablaba de Cristo, no, mira David, estás mal. Acuérdate que Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Y yo no sabía mucho de la palabra de Dios, pero cuando pregunté a los hermanos y a los que me instruían, dicen, David, esto no está en la Biblia. El ayúdate que yo te ayudaré es un pensamiento humano. Eso es de su propia cuenta humana. Por eso dice Isaías 26:4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si hay alguien en que podemos confiar, no en nosotros, sino perpetuamente es en Dios, y no el ayúdate, que yo te ayudaré. Pero también alguien ha dicho, y también últimamente el Papa de Roma dijo, que todos somos hijos de Dios. Eso soy aparentemente muy bonito. Todos somos hermanos, todos estamos juntos, todos somos hijos de Dios. Sin embargo, la Biblia dice lo contrario a esto que se enseñó. La Biblia dice que él vino a lo suyo, Israel, y los suyos no le recibieron. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la Biblia menciona entonces que una persona se convierte en hijo de Dios cuando recibe a Cristo en su corazón, cuando se arrepiente de sus pecados, cuando cree que Él murió en la cruz por nosotros. Entonces, no todos son hijos de Dios. Unos sí y otros no. El mismo apóstol Juan, en la primera carta de que él escribió, capítulo 3, versículo 8-10, dice esto, hablando de esa paternidad universal que es contraria a la palabra de Dios. Dice así, primera de Juan 3:8-10, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y dice en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. Entonces, la Escritura nos dice claramente que solamente aquellos que reciben a Jesús, arrepentidos de sus pecados, creen en Él, depositan su confianza porque Él murió por nosotros en la cruz. Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en la primera carta leímos que unos son hijos de Dios e hijos del diablo. No hay una tercera familia. Si tú no eres hijo de Dios, entonces tristemente, y se oye fuerte, eres hijo del diablo. ¿Cómo sabemos cuando alguien es hijo de Dios y cuando alguien es hijo del diablo? Juan lo dijo, el que practica el pecado es el diablo. El que es nacido de Dios no practica el pecado. No que no peque, sino que ya no es el hábito de estar haciendo lo malo, el hacerlo de forma tan natural. Cuando creemos en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo que vino a nuestras vidas, nos hace experimentar esta santidad y este rechazo a la maldad y al pecado. Entonces, no hay que hablar por su propia cuenta. Hay que ver tal como lo dice las Sagradas Escrituras. Jesús no hablaba por su propia cuenta. Pero hay algo más que vemos en el ministerio de Jesús y en Juan capítulo 7, que la polémica y todas aquellas divisiones que traían, había gente que en un momento dado estaba tan totalmente contrarios a él que querían hacerle daño. En el versículo 30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. En otros textos
de Juan, se ve que a Jesús lo querían matar. Lucas también menciona que en Nazaret lo llevaron a un lugar, a una cima de un cerrito, por decirlo así, lo querían aventar, pero la Biblia dice que él pasó por el medio de ellos. La gente se quedó estática y ya no le hicieron nada. Lo empujaron hasta la cima, pero ya no pudieron hacerle nada. ¿Por qué? Su hora no había llegado. En otra ocasión, cuando él se dijo ser el Jehová del Antiguo Testamento, cuando dijo estas palabras, antes que Abraham fuese, yo soy, entonces los judíos tomaron piedras, como dice el Levítico, que aquel que blasfemara el nombre debería de morir apedreado, y para ellos el haberse dicho Jehová era muerte. Pero la Biblia menciona que él se escondió, no le pudieron dar piedras, no lo pudieron aventar ninguna. La otra era porque su hora no había llegado. Hubo un tiempo en la vida de nuestro Señor que fue intocable, que nadie le iba a hacer algo, aunque tuviera las intenciones de matarlo, acuchillarlo, crucificarlo. Y la razón es porque es en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, menciona de dos ministerios, dos predicadores, que la Biblia menciona claramente que ellos van a hacer cosas tremendas, pero también se menciona acerca de que van a ser en un tiempo intocables. Quiero leer esto solamente para que nos demos cuenta que Dios es el que tiene el control de todo y Él es el soberano, Él es el dador de la vida y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Dice así Apocalipsis 11, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá, y dice el texto, y los matará. Es interesante e impresionante también lo que la Biblia nos dice de dos futuros predicadores. En un tiempo serán intocables. En un tiempo ellos van a tener un ministerio fuerte, especialmente en Israel, y nadie les va a poder hacer daño. Si alguien les quiere hacer daño, van a morir de la misma manera. Pero dice el texto, cuando hayan acabado su testimonio, Dios es el que determina el fin de nuestros días. Yo no sé cuándo voy a morir. Yo no sé cómo voy a morir. Yo no sé en dónde voy a morir. Pero Dios sí lo sabe. Y confío en Él. Y yo sé que mi vida está en sus manos. Y cuando Él diga, David Samayoa, vámonos, estoy listo, porque he creído en Jesucristo. Pero Él es el que determina nuestra entrada y nuestra salida. Cuando alguien parte de este mundo, inclusive incrédulos y creyentes, es porque Dios determinó el fin de sus días y el inicio en la eternidad. Unos lugar de tormento, tristemente, y otros gozando de ver el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí en Juan esa enseñanza y cómo Jesús tenía su ministerio. Pero también vemos otra cosa, que a través de todo esto que él decía, los judíos no soportaron más, entonces ordenaron apresarlo. Dice en el versículo 32, cuando la gente hablaba del Cristo y se preguntaba si este era el Mesías, dicen los fariseos, oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen.
En pocas palabras, hubo una orden de aprehensión en contra de Jesús. Diríamos hoy, se busca. Hay una orden de aprehensión emitida por un juez para que sea tomado preso por blasfemo, por alborotador, por todas aquellas cosas que acusaban a Jesús. Entonces no soportaban, querían callarlo. Pero es interesante ver qué pasó con esta orden de aprehensión. ¿Se llevó a cabo? ¿Los alguaciles cumplieron con esto? En el mismo capítulo 7, pero versículo 44 en adelante dice así: y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La orden de aprehensión no se llevó a cabo. La orden de aprehensión fue una frustración, no solo para los alguaciles, sino para los principales sacerdotes. Pero lo que me llama la atención es cuál fue el argumento de los alguaciles. ¿Por qué no lo aprendieron? ¿Por qué no lo pusieron esposas y lo trajeron? Ellos dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos, al igual que otros, estaban maravillados. No podían entender o comprender todo lo que oían. Nunca habían oído hablar a un hombre con la verdad, completamente. Es palabra de Dios lo que salía de sus labios, y esto penetraba en el corazón de todas las personas. Algunos endurecieron en su corazón, como dice el texto: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero aquí, si hay algo que vemos, es que Jesús vivió una vida apegado a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué fueron aquellas palabras que ellos escucharon, que jamás hombre alguno ha dicho? Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta, versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y quiero que notemos algo que es muy importante en este caso, que todo lo que Jesús dijo, hizo, era porque el Padre se lo daba, o como dice la Escritura, o porque está escrito, y todo se basó en la palabra de Dios. No habló por su propia cuenta. Si hay algo que tenemos que aprender los cristianos siempre, es basar nuestra fe en lo que Dios dice en su palabra, ser totalmente escriturales y no hablar de nuestra cosecha, de nuestra propia cuenta. En el libro de los Hechos, capítulo 17, cuando Pablo llega a un lugar y él está compartiendo la palabra, escuchemos lo que dice en ese texto Lucas que escribió. Hechos 17:11, dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los creyentes de Berea escucharon a Pablo, y aun siendo el apóstol Pablo, dice que ellos recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cómo la recibieron? Comprobando con las Escrituras si lo que Pablo decía era cierto y si era conforme a la Escritura. Y tú y yo debemos hacer eso. Todo lo que oímos tenemos que llevarlo a ver si es conforme a la palabra de Dios. Si no, como dice Isaías, es porque no les ha amanecido. Capítulo 18, un ejemplo más. Dice, cuando Apolos, un joven, fue tomado aparte para ser instruido correctamente por el matrimonio de Aquila y Priscila, después de que él fue instruido y corregido, dice el texto, Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo.
tanto Pablo, tanto Apolos, el apóstol Pedro, para demostrar que Jesús era el Cristo, hablaron de las escrituras del Antiguo Testamento porque toda la vida de Jesús estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pero hay una cosa que es importante. Él calma la sed. El hueco y el vacío espiritual crea una sed espiritual que no puede ser saciada ni con la filosofía, ni con la educación, ni con la riqueza, ni con la fama, ni con el placer. Hay un vacío y una sed, una esterilidad espiritual en el interior de cada corazón del hombre que solamente Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso quiere decir una vida en abundancia. Cuando creemos en Jesús, nos rendimos a Él y hacemos su voluntad. Tenemos esta experiencia. Yo la tengo desde que creí en Jesús y cuando estamos llenos del Señor. Tenemos esto que brota de tal manera que lo compartimos a otros. Hermano, hermana, seamos escriturales y compartamos aquello que se nos ha dado para la gloria de Dios. Dios les guarde, Dios les bendiga. Bendiciones.